Reciban un cordial y atento saludo. Mi nombre es Nancy Yesenia Tovar y soy estudiante de sexto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica del Norte. En esta oportunidad realizaremos un análisis sobre la teoría de los derechos fundamentales. Para ello se destacarán tres aspectos de la temática: qué son los derechos fundamentales, cuáles son sus fuentes y además qué garantías jurisdiccionales contempla el ordenamiento jurídico ecuatoriano para la defensa y protección de los derechos constitucionales. En primer lugar, cabe destacar que un derecho fundamental puede ser una cualidad o un valor esencial y permanente del ser humano, que es objeto de protección jurídica. No es necesario cumplir ninguna condición previa, ya que estos son inherentes al ser humano. Por otro lado, estos suelen estar reconocidos dentro de las constituciones políticas de los estados. Las constituciones actualmente en muchos de los países son considerados como el más alto de los niveles del ordenamiento jurídico. Sobre las fuentes de estos derechos fundamentales, es decir, su origen o de dónde provienen, podemos destacar lo siguiente: el artículo 11, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta textualmente lo siguiente: el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Este artículo es relevante porque ya hace referencia a una de las fuentes de los derechos fundamentales, como es la Constitución. En esta gráfica que mostramos a continuación, observamos las fuentes principales de los derechos fundamentales. En primer lugar, contamos con la Constitución, ya que en ella se registra el catálogo de derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de un Estado. Por otro lado, se contemplan los instrumentos de derechos humanos y aquellos derechos conocidos como innominados o cláusulas abiertas. Estos hacen referencia a aquellos derechos que aún no son reconocidos como tal, pero que podrían serlo en un futuro. Por otro lado, se encuentra como fuente de los derechos fundamentales al bloque de constitucionalidad, es decir, aquellos derechos que no están registrados en la Constitución, pero pueden ser empleados en caso de ser necesario. En el Ecuador, como un Estado constitucional de derechos y justicia, se encuentra todo un sistema de garantías constitucionales. Estas buscan la protección y la garantía de los derechos constitucionales de las personas. Se distinguen cuatro tipos de garantías que buscan la protección de dichos derechos. En primer lugar, se encuentran las garantías normativas. Por ejemplo, tenemos a la rigidez constitucional y a la supremacía normativa de la Constitución. Por otro lado, tenemos aquellas garantías institucionales o extrajudiciales. En este caso, se hace referencia a la separación de los poderes o a la protección extrajudicial que lleva a cabo el defensor del pueblo. También se encuentran nombradas dentro de este sistema las políticas públicas. Estas deberán estar enfocadas siempre en la protección de los derechos y en la obtención del buen vivir. Finalmente, tenemos una serie de mecanismos que pueden ser empleados en caso de vulneración de derechos. Estos están consagrados dentro del artículo 86 de la Constitución de la República y son varios mecanismos, los cuales vamos a detallar a continuación, destacando cuál es el objeto de cada uno. Para empezar, tenemos la acción de protección. Esta se encuentra tanto dentro de la Constitución de la República como dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Busca como objeto principal el amparo directo y eficaz de aquellos derechos frente a vulneraciones, sea por la acción u omisión de autoridades no judiciales contra políticas públicas o contra particulares. Por otro lado, se cuenta también con las medidas cautelares. Estas buscan evitar o cesar la vulneración de un derecho y pueden ser presentadas bien sea de manera individual o en conjunto con otras garantías jurisdiccionales.
La acción de habeas corpus busca, en cambio, recuperar la libertad de quien ha sido privado de ella de forma ilegal, arbitraria e ilegítima. Por otro lado, la acción de habeas data busca garantizar a toda persona el acceso a documentos, datos genéticos, bancos de archivos de datos personales o informes que sobre sí o sobre bienes estén en poder de entes públicos o personas naturales, jurídicas o privadas. Además de estas acciones, contamos también con la acción de acceso a la información pública, donde se busca accionar en caso de que el acceso haya sido negado, bien sea de manera expresa o tácita, o cuando haya sido proporcionada la información pública de manera incompleta o no sea fidedigna. Incluso en casos que se contemple el criterio de confidencialidad o de reserva. La acción por incumplimiento busca garantizar la aplicación de normas integrantes del sistema jurídico, de los actos administrativos y de sentencias de organismos internacionales de derechos humanos. Finalmente, la acción de incumplimiento destaca la importancia del cumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. En caso de no ser cumplidos, se puede emplear esta garantía. Por otro lado, la acción extraordinaria de protección busca la protección de los derechos constitucionales en general y los de debido proceso, en particular en sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Cuando estos no son cumplidos, se puede optar por esta garantía jurisdiccional. En esta última lámina podemos observar cuáles son las garantías jurisdiccionales que contempla el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Estas siendo medidas cautelares, acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento, acción de incumplimiento, acción extraordinaria de protección y acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Para terminar, cabe destacar que el tema de los derechos fundamentales es de vital importancia dentro del estudio del derecho. Además, es importante afirmar y comprender todo el sistema jurídico de garantías constitucionales que están enfocados en la protección de derechos de las personas.